cifras que queremos destacar no son positivas claramente. Lo que llevamos de este año 2023, 37 mujeres han muerto de acuerdo a cifras oficiales del Ministerio de la Mujer y más de 190 femicidios frustrados, los que obviamente tenemos que poner ojo, sobre todo con lo que estamos a puertas de este 25 de noviembre, Conce. La violencia contra la mujer es una realidad y las niñas siguen siendo una de las violaciones de los derechos humanos más extendidas y generalizadas. La violencia contra las niñas, contra las adolescentes y contra las mujeres. Así que es un tema que sin duda tenemos que visibilizar en este día donde las causas forman parte potente del canal de televisión de la Universidad de Concepción, ya que justamente el 25 se quiere conmemorar este día importante para la erradicación de la violencia contra la mujer. Y como bien dice Constanza, se calcula que a nivel global 736 millones de mujeres, casi una de cada tres, han sido víctimas de violencia física, sexual, al menos una vez en su vida. Sí, temáticas que nos preocupan y nos ocupan claramente como canal de televisión de la Universidad de Concepción, y queremos ver el siguiente clip para ponernos en contexto con la siguiente entrevista. No más. No más. No más violencia contra la mujer. Depende de ti, depende de todos y todas. No más indiferencia. Si necesitas orientación o ayuda, llama al 1455, Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género. Exactamente, y por eso nosotros como Matinal Siempre Juntos queremos conversar, queremos obviamente tener la alternativa de ir reconociendo cómo a nivel regional, ¿verdad?, se hacen propuestas culturales y artísticas que tienen relación, ¿verdad?, a esta temática y también cómo dentro, ¿verdad?, de la sociología se puede analizar y comprender cómo esta violencia sigue formando parte de la sociedad. Precisamente queremos saludar a nuestras entrevistadas, a Victoria Zarzamora, encargada de comunicaciones de la obra Ausencia. Victoria, un gusto que nos puedas acompañar en esta oportunidad. Y también quien forma parte de la entrevista para así ir haciendo un análisis exhaustivo de lo que es la realidad de la violencia contra la mujer. Está con nosotros Consuelo Herrera, quien nos ha acompañado en otras oportunidades, socióloga, y quien obviamente nos viene a comentar en detalle cómo es dentro de lo histórico también esta realidad que aún no tiene un vuelco positivo. Bienvenida también, un gusto, Consuelo. Muchas gracias. Y bueno, y Consu, en primera instancia ya vamos a entregar detalle de lo que busca también esta obra de teatro, porque tenemos cifras, tenemos campañas. Luego de este 25 de noviembre continuamos con un activismo de 16 días en color naranja, precisamente para generar más conciencia y llegar hasta el 10 de diciembre. Se buscan medidas, se buscan alternativas para generar conciencia, pero la violencia física, psicológica, económica y tantas otras más sigue ocurriendo a nivel local, a nivel nacional y a nivel internacional. Desde lo macro y también desde lo que se ha luchado por décadas, sobre todo por el movimiento feminista, lo que logramos actualmente hasta el 2023, muchas veces, claro, seguimos exigiendo más avance y tenemos que seguir exigiendo, pero no podemos dejar de lado también lo que muchas mujeres han logrado a la fecha para que nosotras podamos estar acá precisamente. Exactamente. Bueno, yo creo que esta fecha es muy importante porque estamos hablando de la conmemoración de la lucha contra las violencias contra mujeres y niñas que en realidad persisten. Lamentablemente, hoy día muchas organizaciones, como por ejemplo la que forma parte de ONG Amaranta, hacemos campañas, proyectos, programas para poder erradicarlos, pero todavía es muy difícil porque a nivel cultural, político, histórico, social y económico siguen estructuras y formas que validan las violencias. Ya estamos en un sistema que lamentablemente replica a nivel estructural estas violencias, entonces no solamente las encontramos, por ejemplo, en la forma física, psicológica, sexual, sino que también, como decía Connie, económica, ¿no? Hoy día la brecha salarial, por ejemplo, es uno de los fenómenos que sigue persistiendo en nuestro país, ¿no? Por ejemplo, a nivel nacional es de 21.7%, pero a nivel informal, por ejemplo, las mujeres que trabajan informalmente llega a un 30.1%. Entonces, estamos hablando de cifras graves que siguen todavía persistiendo. Entonces, trabajar por la erradicación de estas violencias es fundamental en todos los espacios, no solamente dentro de las relaciones interpersonales, sino que también en la escuela, en el trabajo y en la calle. Sí, bueno, también como entidades artísticas se ha propuesto ya, y en realidad históricamente desde siempre, proponer dentro del escenario, dentro de los procesos creativos,
alzar la voz, comunicar muchas veces cosas que ocurren dentro de muchas veces núcleos. ¿Cómo ha sido también, Victoria, dentro del proceso de ausencia, todo el trabajo que emana también desde la mujer? Son puras mujeres también. Si nos pudieses contar detalles de cómo se ve también ese retrato de un proceso que tiene directa relación también con los femicidios y con la mujer. Sí, bueno, precisamente Ausencia es una obra teatral que va a tener su estreno el 30 de noviembre en el Teatro Regional del Biobío. Es una obra que tiene también como directora y dramaturga a Ingrid Fierro, que es creadora regional. Y es importante también destacarla porque es importante destacar a las mujeres también que estamos haciendo arte, que estamos en la educación, que estamos en la ciencia, en diferentes ámbitos, ¿cierto? Y como tú decías también, gracias a que otras antes han abierto este camino también. Ausencia es una obra que trata del femicidio, pero que también aborda las perspectivas del duelo y la reparación desde la perspectiva de las madres. ¿Ya? Entonces también toca el tema de la maternidad. El femicidio es la punta, en realidad es como lo más álgido, digamos, lo más grave que nosotras vemos a propósito de esta escalada de violencia que se manifiesta, como ustedes decían, tanto en las calles como en el espacio íntimo, ya entendiendo el femicidio también como parte de una violencia estructural en contra de las mujeres, que es lo que conmemoramos este 25 de noviembre, entendiendo también que es una fecha, el 25, que se conmemora a propósito, no sé si ustedes saben por qué se conmemora el 25 de noviembre, sí. Es una fecha que se conmemora a propósito de la muerte de 3 hermanas en República Dominicana en el año 1960, que eran activistas que en ese momento se manifestaban en contra de Trujillo, que era un dictador, en una época de álgidas dictaduras en América Latina, ¿cierto? Entonces fue luego de este año 1960, en el 81, en un encuentro, el primer encuentro latinoamericano de mujeres, se conmemora, se dice, vamos a conmemorar este día 25 de noviembre, que es el día de asesinato de las hermanas Mirabal en República Dominicana. Entonces se continúa esta memoria. ¿Y por qué nombró la memoria? Porque es importante también como parte de la reparación, que es uno de los temas que aborda Ausencia, como una actuancia y una actitud práctica contra el olvido, ¿ya? Entonces ayudamos a reparar también cuando nombramos a las mujeres que han sido asesinadas, cuando nombramos ese dolor y cuando nos hacemos parte como comunidad también de abordar ese dolor y de abordarlo desde otros lugares. Entonces lo abordamos también desde las artes, lo abordamos de manera comunitaria, lo abordamos desde esta sanación también integral, terapéutica, que es de la cual el Estado no se hace cargo, no se está haciendo cargo hasta que, bueno, aparecen algunas soluciones pequeñas, pero en realidad sí como lo podemos abordar, qué hace la gente en su casa, ¿no? Como que un poquito hacia allá también, exacto. Como cómo nos involucramos desde otros lugares con esta violencia que es una violencia estructural. Bueno, y por eso sirven también estas instancias como obras de teatro. Vamos a estar hablando de libros más adelante porque son instancias que a veces quizás nos generan un poquito más de cercanía o lo podemos tener más a la mano, haciendo la invitación además para el próximo estreno se puedan sumar y conocer esto, porque acá también tienen la participación de Karen Rojas, madre de Isidora González, de la Dorito. Y es increíble, han pasado ya 6 años. Estaba sacando la cuenta y dije, oye, pero ¿cómo ha pasado tanto tiempo de sus asesinatos? Y lo que significa también tener un testimonio real, local, precisamente para presentárselos acá al Gran Concepción. Claro, la participación de Karen Rojas en realidad es lo que hace particular en realidad esta puesta en escena, que es una obra interdisciplinaria, ¿cierto? Porque además hay colaboraciones gráficas, visuales, sonoras, ¿cierto? Que nos permiten entonces compartir en este caso con la comunidad penquista este dolor de Karen como madre y como también una es víctima indirecta de este femicidio, ¿cierto? Que es en el fondo una sobreviviente como madre y que es una perspectiva súper poco abordada en general, ¿cierto? Como que siempre pensamos en las mujeres que están, que son protagonistas de esta ausencia, ¿no? Pero quienes cargan con la ausencia son quienes quedamos. Entonces, ¿cómo ayudamos en esta reparación también a acompañar a Karen? ¿Cómo acompañamos a Karen y cómo acompañamos también a otras madres que sufren la pérdida de sus hijas a manos de hombres, ¿cierto? Producto de este machismo estructural,
Y también, bueno, y Karen también la posibilidad también de ella poder resignificar a través de otras herramientas, ¿cierto? Entonces es un proceso de acompañamiento que ha sido posible gracias a la confianza que ha habido también en este proceso creativo con la autora de Ausencia, con la dramaturga, pero también en un proceso desde donde las madres en realidad también han decidido salir del silencio y seguir, como tú decías, 6 años después todavía buscando justicia, porque en el caso de Isidora González no fue tipificado como femicidio y fue una condena como homicidio simple, ¿cierto? Donde digamos, el autor del delito está digamos, condenado por 15 años. Sí. Sabemos que eso finalmente en la justicia chilena se aminoriza, ¿cierto? Y podemos tenerlo en libertad, que ojalá así no sea y lo esperamos. Y por eso también es importante que hablemos de estos temas que son complejos y son dolorosos, pero es importante que los ampliemos para que podamos también dimensionar qué es lo que ocurre con el tema de la violencia contra las mujeres, porque, por ejemplo, está el caso de Yesenia Azócar en San Antonio, que es una mujer que está siendo criminalizada hoy en día por defender a su hija de un abuso. Entonces ella actúa en defensa propia, ¿cierto? En defensa de su hija, en realidad, y hoy día está arriesgando 17 años de cárcel. Por defender a su hija. Por defender a su hija. Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Sí. ¿Qué ocurre con las leyes y qué ocurre también en este caso con las garantías que el Estado nos da? Porque en el fondo el Estado nos niega, nosotras no somos, no somos quienes tendríamos que velar por nuestra seguridad, nosotras no estamos como autorizadas a autodefendernos, ¿cierto? Porque supuestamente es el Estado el que nos cuida. Claro. Entonces, ¿qué hace el Estado? ¿A quiénes le brinda los recursos? ¿Para quiénes son las leyes? ¿Para quiénes son las leyes, sí, cierto? Sí. Los sistemas de seguridad, ¿para quiénes funcionan? Lamentablemente, para cuidar la propiedad privada, más que la vida de las mujeres. A Renata, que también es otro caso que ha conmocionado a la ciudad, ¿cierto? Sí. Al igual que el caso de Dorito. Y otros casos, hay muchos otros casos. Lo que pasa es que acá son aberrantes las negligencias que han habido en el caso de la búsqueda de estas mujeres y en el caso también de cómo han sido encontradas ya nuestras amigas, nuestras compañeras, que hoy en día nosotras nos hemos sumado, y no solamente desde Justicia para Dorito, que es quienes están como núcleo más cercano de familia, sino que cómo también en Concepción se han ido acompañando estos procesos de salir a la calle, de salir a buscar justicia y a seguir denunciando en realidad estas negligencias de los sistemas en realidad judicial, ¿cierto? Hay un movimiento que va creciendo, ¿no? Pero ¿qué pasa finalmente? ¿Se estanca porque no hay cambios finalmente desde arriba? ¿Qué es lo que ocurre? ¿La gente en la calle sabe principalmente lo que es, por ejemplo, la violencia contra la mujer? Quisimos ir, encuestar y preguntar, y esto es lo que nos dicen las personas desde la región. Yo creo que siempre se vivió, pero es que muchos años atrás nunca se hablaba. Y después de un tiempo empezó a aparecer en la televisión, informarse en las noticias, pero yo creo que siempre se vivió la violencia. Yo diría que sí, con menos frecuencia que antes, pero aún sigue. Sí, yo creo que sí. Sí. Muchas veces no es verbal, pero es con gesto. En los puestos de trabajo, sobre todo, siempre están los puestos de trabajo más importantes, jefatura, hombres. Cuesta más a las mujeres llegar a esos puestos. La agresión a la mujer, a los niños. Es frecuente en la locomoción colectiva, sobre todo. Te agreden. La gente está muy violenta, poco empática, no se pone en el lugar del otro. Hoy en día estamos así, estamos viviendo en un mundo muy egoísta. Yo creo que sí, en muchos ambientes, ya sea estudiantiles o laborales. Es menos frecuente y se puede ver diariamente en ciertas situaciones como el trabajo o los sueldos o cosas así. Creo que depende de la situación de cada, como es una situación muy personal. Hay veces que no se reportan, entonces no podría saber como completamente el tema como en una visión global de la región al menos, porque hay muchos casos que quedan sin reportar, mucha gente no habla sobre sus problemas y tampoco puedo culparlos porque es una etapa de la vida de alguien que es muy
personal y dañina, entonces puede ser, puede que no. Creo que más que nada discriminación como por género y quizás en puestos de trabajo, en elección de, ya sea en los centros estudiantiles, cosas así. No podemos decir que puede ser en los diferentes estratos sociales, sino que yo creo que va un poco en todo. Bueno, la violencia frente a cómo se viste una persona, de repente cómo se expresa, incluso con los adultos mayores, respecto a la tecnología, por ejemplo. También es una violencia, porque, por ejemplo, los adultos mayores cuando preguntamos, ¿y ese botón para qué sirve? Ay, pero ¿cómo no vas a saber? Exacto. Una cosa así, también es violencia. Y yo creo que ese tipo de violencia a los adultos mayores le tenemos que poner mucho ojo, porque hay mucha gente que está viviendo terrible de parte de sus propias familias. Esta radiografía de lo que las mujeres en la calle piensan, ¿cuáles son probablemente los ítems de violencia de la mujer que están todavía más al debe y más retrasados con respecto a algunas ya evoluciones que se han vivido, escasas pero igualmente evolucionadas? Yo creo que haciendo un paneo general, efectivamente hemos avanzado, pero esto ha sido producto de los movimientos de mujeres y feministas que han exigido en la calle, organizadas, la mejora de las condiciones de vida, ¿no? O sea, esto tampoco ha sido azaroso, sino que este cambio ha venido acompañado de una apertura de conciencia y también un trabajo de muchas organizaciones históricas, como se mencionaban, de muchas mujeres que durante una época donde muchas veces esto no se tomaba en cuenta, ellas lucharon y dieron cara en el fondo. Yo creo que hablar de mujeres en la lucha es hablar de las mujeres obreras en las pampas salitreras, es hablar de las mujeres, por ejemplo, en Lota también luchando, es hablar del MEMT, es hablar de tantas mujeres que históricamente generaron los cambios que hoy día tenemos, que ha sido también obviamente algo muy lento. Pero más allá de referirme como específicamente a qué nos falta, yo creo que nos falta todavía avanzar muchísimo. Y no porque no hayamos avanzado, como ya dije, gracias a estos movimientos, sino que porque hoy día la violencia sigue presente. Claro. Y en la medida que la violencia sigue presente, tenemos todavía el deber de luchar por mejores condiciones de vida para todas las mujeres y niñas. Entonces, yo creo que a partir de eso es bastante como fuerte pensar. Nosotros estuvimos haciendo murales con Amaranta ONG el día lunes y miércoles en Coronel y en Penco, y ahí estuvimos primero en el caso de Estefanía, que fue esta chica asesinada por ser lesbiana, ¿no? Eso fue un femicidio que se cometió durante el año pasado, bastante grave, ¿no? En manos de su expareja, que cuando se enteró que ella era lesbiana, la asesinó, ¿no? Tenemos el caso de Renata también, que nosotros hicimos en Penco, el mural recientemente el día miércoles, y nos parece que todavía falta reflexionar desde las comunidades de los territorios acerca de la violencia. Todavía nos falta empaparnos acerca de qué es la violencia, cuáles son las violencias y cómo las erradicamos también de nuestros espacios, ¿no? Tanto desde la lucha macro con el Estado, como si también la lucha en nuestros espacios particulares y en nuestra cotidianidad, dentro del día a día, ¿no? Entonces yo creo que son varios elementos que se pueden ir conjugando acerca de todo lo que nos falta, pero también todo lo que hemos avanzado, insisto, gracias a las mujeres que se han atrevido a luchar históricamente. Sí, lo que hemos avanzado y quiero citar 4 leyes, porque cuando lo vi esta mañana y obviamente como estamos a puertas de este 25, diversas organizaciones visibilizan estos datos y bueno, esto más que nada desde el Senado, precisamente desde la cuenta oficial del Senado de Chile, visibilizando lo positivo que hemos avanzado, pero yo me quedo con las fechas, porque estamos hablando 2019, o sea, hace nada. El 2019 se tipifica y se sanciona el delito de acoso sexual en espacios públicos como un acto de significación sexual capaz de provocar una situación objetivamente intimidatoria, hostil o humillante. 2019. 2020. Establece el deber de contar con un protocolo contra el acoso sexual, abuso sexual, discriminación y maltrato en actividad deportiva nacional, la ley 21.197. 2020 también, tipificamos el acoso laboral, 20.005, la ley número 20.005. Tipifica por primera vez el acoso sexual en el ámbito laboral en Chile para luego generar un procedimiento para investigarla y sancionarla. Claro. En el ámbito educacional, 2021.
O sea, a nada. Claro. A eso quiero llegar. La ley 21.369, que establece como objetivo prevenir, investigar, sancionar y erradicar el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género en todas las instituciones de educación superior del país. O sea, 2019, 2021, estamos en 2023. Sí. O sea, recién en el siglo XXI estamos con estos avances. ¿Será posible? O sea, yo creo que eso responde a un fenómeno estructural de que todavía también hay personas y grupos de poder, ojo, también hay que plantearlo así, que les sirve el machismo y que les sirve el machismo como una práctica cultural producto del patriarcado, que es este sistema que tenemos, ¿ya? Hay muchos hombres y grupos de poder también que replican estas prácticas, como por ejemplo dentro de ciertos ámbitos religiosos, dentro de ciertos círculos políticos, ¿no? Hablaba una mujer que me pareció súper interesante el tema del acceso a los puestos de trabajo, ¿no? Hoy día las mujeres tienen acceso a puestos de trabajo precarios y flexibles que significan una disminución en sus salarios, ¿no? Entonces, tampoco es algo azaroso. Esto responde a lógicas de poder. Y por lo mismo, hablar de esas lógicas y develarlas, como por ejemplo en el caso de los femicidios, como comentaba Victoria, me parece súper interesante porque es la única forma de destrabar. Tenemos que socializar el cómo atacar la violencia, el cómo trabajar por comunidades seguras, amorosas, basadas, por ejemplo, desde la ternura, ¿no? Que hemos hablado de eso previamente, donde las niñas sientan que son escuchadas, donde puedan denunciar violencias de manera correcta, donde sean escuchadas por su familia. O sea, las violencias contra las niñas, por ejemplo, son principalmente de agentes cercanos, ¿no? Y cuando ellas van a hablar acerca de esta situación, muchas veces no son escuchadas. Entonces tenemos que crear comunidades que efectivamente generen espacios de confianza donde esto sí pueda ser hablado y donde sí pueda ser develado, ¿no? Entonces, por ejemplo, me gustaría partir de eso porque creo que la niñez también es la base, ¿no? Y con las niñas, sobre todo, tenemos que trabajar esto. Nosotras que somos mujeres adultas hemos tenido una vida de historial de violencia, pero me parece importante en qué momento vivimos nuestra primera violencia. Las estadísticas dicen que entre los 6 a 8 años es la primera situación de acoso sexual en la calle. Son niñas. ¿Y en qué momento pudimos hablar o alzar la voz? Generalmente guardamos silencio. ¿Por qué? Porque en nuestras mesas no se hablaba de esto. Entonces yo creo que ya cultivando esto, desde que a las niñas las escuchemos y ellas sean parte de nuestra comunidad y podamos finalmente generar un espacio seguro, ya es un avance también y forma parte de lo que debemos seguir haciendo. Y bueno, y precisamente es lo que se busca con diversas iniciativas como obras de teatro, a generar esa conciencia. Siempre hablamos acá de hablarle al público en sí, haciendo esa invitación a que se sumen, a cómo ir predispuestos a dejarse sentir, a dejarse también, y no un sentir quizás a veces positivo, si a veces también necesitamos ese sentir de tristeza, de cuestionarnos. ¿Cómo ven ustedes también como equipo, dejando ese mensaje también para la comunidad, a lo que buscan que reflexionemos en torno a esta historia? Sí, la reflexión profunda, el emocionarse, el compartir el dolor, el compartir también el coraje de una madre, en este caso de Karen Rojas, que participa en la obra como performer, ya que es también un ensamble, ¿cierto?, de distintas disciplinas. Están también las actrices comprometidas también con este proceso, son personas que han estado acompañando también el proceso de Karen también de incorporarse a este nuevo lenguaje escénico, ¿cierto? Así es que la invitación es a participar, o sea, es a ir a asistir al teatro. Va a estar en 2 semanas en cartelera la obra Ausencia. Esperamos también que luego pueda seguir, que luego el teatro, ¿cierto?, se amplíe y que pueda viajar a otros lugares también para compartir el dolor. Esta es una obra que está dedicada a las madres, que también es el objetivo de Karen, de poder sensibilizar también desde otros lugares a la comunidad penquista también con respecto a este tema del femicidio. Así es que esa es la invitación, es ampliar la discusión, ampliar, profundizar también la mirada del femicidio. Existen muchas situaciones de injusticia, de desigualdad, y que también como comunidades podemos ir generando esta reparación profunda. La justicia ambiental también es un tema en Chile y en nuestra ciudad. También afecta, ¿cierto?, lo que está pasando con la tierra, lo que está, todo el daño ambiental que hay también es un tema que nos afecta principalmente a las mujeres. Y eso también está documentado y estudiado, y a las niñas también, porque tenemos esta condición también
diferente, ¿cierto?, que tiene que ver con cómo gestionamos nuestras propias aguas, también la relación que tenemos con el agua, la relación que tenemos con los ríos, con nuestra propia sangre menstrual también. Entonces, todos esos temas también nos invitan a profundizar, en realidad, por eso ausencia también tiene este clima, ¿cierto?, de cómo nos encontramos también en la lluvia, en el mar y en nuestra propia emocionalidad también. Entonces no quiero dejar de nombrar también a propósito de este tema el feminicidio empresarial denominado así, de Macarena Valdés el año 2016, que es un femicidio que también está en la impunidad, se habla así también porque ella era una defensora activista por los ríos, ¿cierto? Sí. En un territorio donde ya quería 5 proyectos hidroeléctricos que quisieron instalar ahí y ella se opuso con su familia, ¿cierto? Dejó a cuatro niños, 4 hijos. Entonces también que son víctimas de este sistema que, como decía Consu, es un entramado de violencias contra las mujeres. Entonces se da en el espacio íntimo, pero también se da en otro tipo de espacio por otros intereses también. Entonces, ¿cómo vamos despertando, cierto? Como decía Berta Cáceres, también hondureña, también asesinada por defender los ríos. Entonces, despertemos humanidad, decía, ya no hay tiempo. Entonces, ¿cómo despertamos a esta conciencia del amor y del cuidado de la vida? Entonces, del cuidado de las niñeces, como decía Consu, que es tan importante, ¿cierto? Entonces, de no exponernos tampoco de no dejarnos expuestas a la violencia, es también pasarnos los datos, contarnos lo que hemos vivido, ¿cierto? Salir del silencio, solidarizar, empatizar. Y muchas veces esta obra busca eso, busca la empatía. Y muchas veces abrir los ojos como mujeres, porque hay muchas mujeres que no comprenden lo que estamos conversando y que siguen con esos patrones de seguir inculcándole a las nuevas generaciones y a sus propios hijos el mismo machismo que va de generación en generación. Entonces, si nosotras mismas no comprendemos esta realidad, difícilmente vamos obviamente a poder empatizar entre todas para seguir armando este gran movimiento que va en pro, ¿verdad?, de la violencia contra las mujeres. Vamos a continuación a conocer en detalle lo que nos dice Andreina Lagos sobre lo que es la violencia hacia la mujer. La violencia de género son todas las actitudes y comportamientos que ejercen algunos varones, ¿ya?, hacia las mujeres o en contra de las mujeres. Existen, por ejemplo, actitudes violentas cuando el hombre menoscaba lo que la mujer opina, por ejemplo, cuando le corrige cómo tiene que vestirse, ya, cuando le prohíbe, por ejemplo, que no salga, ya, o que no se junte con ciertas personas. Todo eso cae dentro de la violencia de género. Y dentro de la violencia de género existe la violencia intrafamiliar, que es la que se da en el hogar, que es la que se da entre un hombre y una mujer, ¿ya? Puede haber también violencia de la mujer hacia el hombre, pero son el 0,05% de incidencia, ¿ya? La mayor cantidad de violencia intrafamiliar es de un hombre ejerciendo violencia hacia la mujer. ¿Y cómo ejerce violencia hacia la mujer? Restringiendo, ¿cierto?, su comportamiento, que no puede salir a ciertos lugares, que no puede frecuentar a ciertas personas, que hay un control, ¿cierto?, del comportamiento de esta mujer, ¿ya? Hay castigos que pueden ser físicos, que pueden ser emocionales, ¿ya? Los castigos físicos son, ¿cierto?, esas denuncias en donde llega la mujer a Carabineros, ¿ya?, o llama al 149, que es el teléfono de violencia, y denuncia de que el marido la golpeó. Eso es como lo clásico, ¿cierto? Pero hay otro tipo de violencia, que es la violencia emocional, en donde el hombre en la relación de pareja menoscaba a esta mujer, ¿ya? La humilla, le dice que es tonta, le dice que no sabe nada, ¿cierto? Que ella no tiene capacidad para nada, ¿cierto? Que es una inútil, que es una floja, que etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, esa violencia, la violencia emocional, es tan dañina como la física. La física deja un rastro tangible, un moretón, ¿cierto? Como lo vimos, ¿cierto?, en el último caso de este futbolista que agredió, que todavía, por supuesto, hay que hacer una investigación, pero creo que es la segunda vez que ya pasa esto. Y claro, ella denuncia esto y se devela esta situación. Antiguamente, la violencia que el hombre ejercía hacia la mujer era una violencia que ocurría en la más increíble silencio, ¿ya? Hoy día,
como existe una ley, ¿cierto?, de violencia intrafamiliar, nosotros ya podemos decir que esto es algo ilegal. Antes, estoy hablando de los años 60, de los años 50, los años 70, era súper normativo que un hombre golpeara a su mujer. Era como parte casi del matrimonio, ¿ya? Pero hoy día sabemos que no es normal, nunca ha sido normal, pero normal, antes era normal porque todos hacían eso y porque era algo que no se cuestionaba y que pertenecía al ámbito íntimo, familiar, ya privado. Así es, ahí tenemos algunas impresiones sobre lo que es la violencia de género, la violencia hacia la mujer. Consuelo, hoy día también comprender, y como lo comentaba en un principio, poder educar sobre esta temática, para poder estar obviamente todas compenetradas bajo el mismo objetivo, ¿no? Cómo poder educar a madres y a las familias completas para no seguir ejerciendo justamente esta violencia. Yo creo que partir por las comunidades y los territorios como la base de la construcción de comunidades distintas, ¿no? de una nueva sociedad. En este caso, por ejemplo, cito el programa Lilén, que forma parte de Amaranta, que es el programa por la erradicación de las violencias, que la trabajamos en escuelas, hemos trabajado en 6 escuelas dentro del Bío Bío, porque creemos fundamental que la escuela sea un espacio distinto donde las comunidades educativas se empapen de estas otras lógicas, de lógicas, por ejemplo, de paz, de lógicas de paz que hoy día no existen, porque las violencias son lo común, ¿no? Entonces, estas lógicas de paz vienen y parten primero por la educación, por formarnos qué es la violencia. Porque acá dieron ejemplos perfectos, o sea, cuando la gente hablaba en la calle, cada uno de esos ejemplos son la violencia. Pero, ¿por qué se producen las violencias? ¿De dónde vienen esas violencias? Por ejemplo, Vicky hablaba del femicidio empresarial. O sea, hoy día hay violencias femicidas, ¿no? Y violencias machistas que son amplias. No es solamente el femicidio en el hogar, como recién comentaba la psicóloga, muy bien también que lo planteó, ¿no? Desde este control, los celos, sino que en todas partes, ¿no? Y por ejemplo, cuando nosotros hemos hablado con las niñeces y juventudes en las escuelas respecto a las violencias, muchos de ellos vienen de espacios, de casas, donde eso todavía sigue no siendo normalizado. O sea, yo ahí también tengo una percepción de que todavía se naturaliza la violencia. Entonces, a pesar de que hoy día sea mucho más fácil develarla y denunciarla, entre comillas, porque también hasta dónde llegan las denuncias, sabemos que la mayoría de las denuncias no llegan a buen puerto. Muchas de las mujeres que fueron asesinadas tenían denuncias previamente. Entonces, eso también nos hace ver de que es necesario que las comunidades empiecen a pensar colectivamente cómo transformar y cómo sacarlas, cómo quitar estas violencias. Y ahí, por ejemplo, ha sido muy interesante porque a través de las artes y las culturas, ya que tenemos el teatro acá como ejemplo, eso ha sido una muy buena forma, ¿no? La construcción de murales, y yo al final de los talleres, tienen un taller de participación donde hablamos de los derechos humanos y específicamente de cómo participa la voz de las niñeces, el protagonismo de las niñeces. Y hacen unos carteles develando lo que aprendieron durante los módulos o lo que ellos quieran hablar, lo que las niñas, lo que los niños, lo que las niñas quieran denunciar. Y siempre es que sean escuchados, siempre es escucharles. Y yo creo que la base del quiebre con la violencia es el habla, es la construcción del relato hablado, o es al menos la escucha activa de personas que tienen la capacidad de decir esto no está bien. Entonces, eso es un ejemplo de cómo vamos desde las bases, desde la escuela, desde la más temprana infancia, trabajando estos programas para poder erradicarlas, que es uno de tantos ejemplos que existen, porque también existen muchas organizaciones que están haciendo ese trabajo, y eso me parece importante también decirlo, ¿no? Que afortunadamente no estamos solas, porque hay muchas mujeres que nos precedieron y muchas mujeres que hoy día siguen y seguimos también peleando contra ella. Pero yo creo que todavía nos falta en la medida que vayamos educándonos acerca de este proceso y que no hay una respuesta para erradicar la violencia. Son múltiples, porque es multifactorial y multicausal. Y todas y todos tenemos que aportar en esta temática. Muchas veces una persona que puede estar, no sé, ser dueña de casa, tener un negocio, de cualquier esfera de la sociedad, podemos aportar en esta temática, y eso es lo que queremos dejar también en esta conversación, que todos cumplimos un rol vital. Tú lo señalabas, Conci, en torno a lo que se va viendo de generación en generación. Muchas veces uno dice, oye, esto pasaba tiempo atrás, las generaciones más adultas. Oye, uno se sorprende de repente con personas jóvenes, nuevas generaciones, que uno se cree de las nuevas, pero hay otras más nuevas, y dice, chuta,
adolescentes de 15 años y que van callando esto y se van naturalizando, miedo, temor, tabú, temáticas que a veces sacan roncha, pero es necesario sacar esa roncha. En el caso de las temáticas que aborda Ausencia, que tienen que ver con el femicidio, con la maternidad, el duelo y la reparación, es interesante también el cómo se aborda la perspectiva de la maternidad desde la madre del femicida. Que poco se habla. Que poco se habla. O sea, en realidad es un tema que no está abordado. ¿Quién se hace cargo en realidad de lo que ocurre con esa mujer? Que muchas veces es la que después tiene que ir también a apoyar al hijo a la cárcel. Exacto. ¿No? Y que es ese ser indeseable que es cierto que condenamos también socialmente por haber cometido esta acción en contra de la vida de una mujer. Pero ¿qué pasa con esa madre? Entonces también la invitación de la obra también es a ponernos en distintos lugares, ¿cierto? Para poder comprender que esta violencia estructural nos afecta a todas. Entonces cuando tú decías esto de que sí, hay muchas mujeres que fomentan el machismo, entonces estas mujeres que podrían caer, ¿cierto?, en el lugar más criticado porque son madres de un femicida. Pero ¿qué ocurre ahí también? Entonces, ¿cómo nosotras empatizamos también con esas mujeres? ¿Cómo dejamos de culparnos a nosotras mismas y enjuiciarnos realmente? Porque son temas que van más allá. O sea, yo soy educadora y en realidad una siempre dice... ¿cierto? Se cría en la casa, se cría en la escuela es el segundo hogar, pero ¿qué pasa con las mamitas, cierto? Y estamos ahí constantemente porque estamos como sociedad, estamos en una desconexión en general del cuidado de la vida, ¿cierto? Del respeto básico. Entonces, hoy día con el reggaetón, por ejemplo, con situaciones que son súper socializadas, donde eso es moda, donde es moda la violencia contra las mujeres, lamentablemente. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Y claro, entonces es necesario también generar estas críticas que las hacemos desde como mujeres adultas, ¿cierto? Pero también, y como personas adultas, en este caso hombres, mujeres, estamos invitados a ver esta obra, asistir y a conmovernos con lo que ahí ocurre, a sorprendernos, porque en realidad también lo que ocurre ahí en pocos minutos es bastante también conmovedor y revelador también. Ocurren hartas cosas que nos permiten ponernos en estos diferentes lugares, que son lugares súper complejos, que es el lugar que además aparece representado por esta mujer que es madre, ¿cierto?, de una víctima de femicidio, pero también está la figura, está digamos, esta memoria presente, está este coraje que es indescriptible en realidad de cómo podemos ver a esta mujer en el escenario transmitiendo desde su lugar, desde su experiencia. Así es que yo no me quedaría sin verla. Seguimos invitando a toda la gente a que participen, a que asistan, a que nos acompañen también en la difusión de esta obra. Y a seguir profundizando en estos temas que son súper poco abordados y que en realidad es un trabajo de joyería el que hacen ahí el equipo, un equipo compuesto en su mayoría también por mujeres, ¿cierto? Y que está desde distintas disciplinas aportando a sensibilizar este tema, con respecto a este tema que es una herida que tenemos como sociedad. Sí, hasta el 15 de diciembre el Teatro Bio Bio, ahí para que también puedan sumarse a todo lo que se está realizando en esta materia. Hartas cositas que se realizan desde nuestra zona en temáticas desde las artes. Chicas, un gusto como siempre con su Gracias. Mucho ánimo y mucha fuerza también en esta cruzada. Un gran saludo también a todas las actrices y todo el equipo que forma parte de este nuevo proceso, este montaje que va a estar entonces dispuesto desde el 30 de noviembre. Gracias también, Consuelo, por ser un aporte para nuestro programa. Gracias.